estamos. Ahora nos acompaña el doctor Hernán Penagos Giraldo, caldense, abogado, representante de la Cámara del Partido de la U. Congresista, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Estamos hablando de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, varios artículos, uno de ellos el 99, que ha generado amplia discusión. ¿En qué consiste? ¿A quién beneficia? ¿Qué aborda? Bueno, el artículo 99 del Plan de Desarrollo regula el pago de la seguridad social para aquellas personas que trabajan ocasionalmente, es decir, los que trabajan por días. Es un artículo altamente inconveniente, es un artículo donde sin lugar a dudas va a tener muchas dificultades, porque obliga a que quienes trabajan por días, por ejemplo, un par de días a la semana, tengan la obligación de cotizar la semana completa para salud, y si trabajan un par de días a la semana tendrán que pagar riesgos profesionales por todo el mes. Ese es un artículo que sin duda afecta al empleo, afecta fuertemente a los pequeños empleadores, pero que además, si nos vamos al sector rural, al campo colombiano, pues mucho más, porque un jornalero, un dueño de una finca que tiene 3 o 4 empleados, uno o dos de ellos trabajan al día como jornaleros en su tierra, pues habrá que pagarle seguridad social en todo sentido, por mes en riesgos profesionales y por semanas en materia de salud. Ese es un artículo muy inconveniente. Aquí debatimos una ley parecida a eso y nosotros no la acompañamos. Ese artículo, presenté una proposición en compañía de un grupo muy importante de congresistas pidiendo la eliminación de ese artículo del Plan de Desarrollo, porque lo consideramos inconveniente, afecta el empleo en el país y golpea fuertemente al campo colombiano. Entiendo que el artículo va a ser acogida a la propuesta de eliminación y esperamos que en el cierre de este Plan de Desarrollo podamos decirle a todos los colombianos que el artículo no va en el Plan de Desarrollo y que no van a tener dificultades el día de mañana cuando estén empleados o cuando estén como jornaleros por el pago de la seguridad social. Artículo 99 altamente inconveniente, lo ha calificado el doctor Hernán Penagos Giraldo. Otro de los temas tiene que ver con el sector agropecuario, los campesinos, el agro, el campo, que ha sido golpeado, incluso hubo una parálisis hace algún tiempo. ¿Cómo está el campo? ¿Cómo está siendo tratado en este plan? Bueno, en el proyecto en general hay unas políticas muy interesantes que buscan dar mayores posibilidades para los campesinos de Colombia, en especial para los pequeños agricultores. Se busca también autorizar al ministerio para que pueda repensar, para que pueda hacerle reingeniería a las diferentes entidades y formular una política pública de cara al sector rural. Acuérdense que el gobierno solicitó a un grupo de expertos y ese grupo de expertos emitió un documento muy importante que se conoce como la misión agraria, y en ese documento hay una serie de recomendaciones muy útiles dado el diagnóstico tan complejo del campo colombiano. Hoy las coberturas de agua potable y saneamiento básico son precarias, hoy el salario mínimo, por ejemplo, de un campesino es muy inferior al salario mínimo de un ciudadano que está en la urbanidad. El tema de agua potable y saneamiento básico y vivienda rural en el sector agrario es bastante difícil y complejo. Yo creo que ahí tiene que trabajarse fuertemente para que el sector agrario, para que los campesinos de Colombia se queden en el campo, pero con mejores condiciones de vida. Pero además de eso, tenemos radicada una proposición, porque resulta que el año pasado el gobierno nacional aprobó un proyecto para darle alivios a los deudores campesinos en los programas PRAN y programa FONSA. Los campesinos saben qué es eso. Son unas alternativas y unos programas que dieron muy benéficos para los campesinos, pero con la crisis del campo y con muchas olas invernales no han podido pagar eso. Son cerca de 30.000 campesinos los beneficiarios del PRAN y del FONSA. A esos campesinos se les otorgó un alivio para que sus deudas apenas se hicieran válidas a partir de junio de este año. A junio de este año los campesinos de Colombia no tienen posibilidades de pagar esas obligaciones. Son cerca de 30.000 con obligaciones inferiores a 10 salarios mínimos, es decir, campesinos pobres. Estamos presentando una proposición para que se amplíen los plazos de ese alivio que se le entregó a los campesinos el año pasado, por lo menos durante todo este año, mientras logran hacer acuerdos de pagos o mientras el gobierno mira si es posible condonarle esas obligaciones. Queremos que se amplíe el plazo, porque si no se amplía el plazo, a partir del 30 de junio se vence el periodo de gracia y tendrían que iniciar cobros jurídicos para embargar las fincas y de pronto hasta perder los predios. Entonces queremos que en el plan de desarrollo se incluya ese artículo, ampliando los plazos de alivios del PRAN y del FONSA para 30.000 campesinos colombianos, campesinos muy pobres, a los que esperamos nosotros se les amplíe ese tiempo de tal manera que tengan un año para sentarse con Finagro y con las entidades a las que les adeudan a tratar de buscar un arreglo de sus obligaciones. Es un artículo muy importante. El Congreso cierra el 15 de junio. Quiere decir esto que el Congreso vuelve
resuelve por allá el 20 de julio y a esa fecha ya están vencidos los plazos, ya pueden tener procesos judiciales muchos campesinos de Colombia. Debe ser antes. Debe ser antes. Aspiramos que ese artículo lo aprueben, aspiramos que la plenaria lo acompañe y que el gobierno lo acompañe, porque de lo contrario se va a ver en serias dificultades muchos campesinos, pero también inclusive el ministerio, Finagro y demás, para poder hacer exigibles esas obligaciones, entre otras razones porque se trata de campesinos pobres con tierras muy pequeñitas que no pueden perderlas, porque ahí sí que nos vemos en serias dificultades. Doctor Hernán Penagos Giraldo, ya vamos a ir a la parte externa, pero antes, muchos compatriotas están a esta hora siguiendo la señal del Institucional y del canal del Congreso en directo. Para esos compatriotas que le preguntan a un hombre serio que se ha caracterizado por hablarle de frente al país, ¿qué es lo bueno del plan como está concebido, como se está discutiendo, y qué es lo malo o que considera usted debe ser mejorado ya? Bueno, lo bueno del plan es que parte de 3 propósitos que a mi modo de ver son muy útiles, que tienen que ver con paz, con equidad y con educación. Y bueno, porque en el país todavía hay 14 millones de colombianos pobres, cerca de 5 millones de colombianos en estado de indigencia. Hablar de equidad es hablar de reducir la pobreza, es hablar de aumentar los programas sociales para la gente más pobre del país de tal manera que se pueda superar lo que conocemos como las trampas de la pobreza. Es bueno también que en este gobierno y en esos 4 años se esté pensando en educación, porque sin lugar a dudas, lo dicen los objetivos de desarrollo del milenio, cuando en una familia hay por lo menos uno de sus integrantes que logran sacar estudios tecnológicos o profesionales, la familia supera el nivel de pobreza. Entonces, el tema de educación es un tema absolutamente relevante si queremos que en este país se supere la inequidad y la pobreza. Entonces, digamos, esos 2 temas son 2 temas que a mi modo de ver son interesantes. Pero hay otros temas que de alguna manera son marginales, pero son importantes. Por ejemplo, aquí se ha hablado de unas dificultades que tiene el plan de desarrollo en unas propuestas en materia de agua, frente al tema que les hablaba del artículo que tiene que ver con el pago por días y la obligación de que las personas del campo tengan que pagar la seguridad social por días, que espero se eliminen el día de hoy. Digamos, son unas deficiencias que tiene el plan de desarrollo, y algunas otras decisiones marginales que no hacen parte de la política pública general, sino que son temas individuales que de alguna manera no resuelven los problemas del sector y que uno de pronto puede sentir que no deberían estar incluidos en el plan. Pero en términos generales, sobre los propósitos de equidad, de paz y de educación, el plan de desarrollo está bien orientado. Doctor Penagos, ha sido arduo el trabajo y hoy se espera una jornada larga también, extensa. Sin duda, y aspiramos hoy terminar todo el debate, avanzar en el proyecto y aprobarlo, supongo yo, ya al final de la noche del día de hoy. ¿Cuáles son los tiempos que le quedan? Bueno, el proyecto debe ser aprobado antes del 4 de marzo, pero recuerde usted que tiene que pasar de mayo, perdón, pero recuerde usted que tiene que pasar a la plenaria del Senado. Entonces la idea es poderlo aprobar hoy en el Congreso, en la Cámara de Representantes, para que la semana entrante, el martes, avance en el Senado de la República, y el 4, que es el jueves, conciliar si los textos no son idénticos. Entonces, digamos, los plazos están ya muy ajustados, pero esperamos salir hoy con el proyecto aprobado, con las proposiciones a las que yo hago referencia en particular, que acogidas por el gobierno, y con anuncios interesantes para todo el país. Abogado, muy amable, gracias. A ustedes muchas gracias, y a toda la audiencia muchas gracias. Es el doctor Hernán Penagos Giraldo, representante de la Cámara por el departamento de Caldas. Tenemos un nuevo invitado con Héctor Fabio Hincapié en la parte externa, Salón Elíptico. Héctor Fabio.